El diodo ideal. La figura 3.4 muestra el gráfico de la zona directa de un diodo con el programa Multisim. Aquí se ve la corriente del diodo en función de la tensión del diodo. Nótese que la corriente es aproximadamente 0 hasta que la tensión del diodo se acerca a la barrera de potencial. En las proximidades de 0.6 a 0.7 voltios, la corriente del diodo se incrementa. Cuando la tensión del diodo es mayor de 0.8 voltios, la corriente del diodo es significativa y la gráfica es casi lineal. Dependiendo del dopaje y del tamaño físico de un diodo, este puede diferir de otros por su máxima corriente directa, limitación de potencia y otras características. Si necesitamos una solución exacta deberíamos usar la gráfica de un diodo particular. Aunque los puntos exactos de la corriente y de la tensión son diferentes de un diodo a otro, la gráfica de cualquier diodo es similar al de la figura 3.4. Todos los diodos de silicio tienen una tensión umbral de aproximadamente 0.7 voltios. La mayoría de las veces no necesitamos una solución exacta. Esta es la razón para usar aproximaciones para un diodo. Comenzaremos con la aproximación más simple, llamada aproximación del diodo ideal. En líneas generales, ¿qué hace un diodo? Conduce bien en la dirección directa y conduce mal en la inversa. Teóricamente, un diodo rectificador se comporta como un conductor perfecto, resistencia cero, cuando tiene polarización directa, y lo hace como un aislante perfecto, resistencia infinita, cuando su polarización es inversa. En la figura 3.5a se ofrece la gráfica corriente-tensión de un diodo ideal. Refleja lo que se acaba de exponer, resistencia cero con polarización directa y resistencia infinita con polarización inversa. A decir verdad, es imposible construir un dispositivo con esas características, pero es lo que los fabricantes harían si pudiesen. ¿Existe algún dispositivo real que actúe como un diodo ideal? Sí, un interruptor tiene resistencia cero al estar cerrado, y resistencia infinita al estar abierto. Por tanto, un diodo ideal actúa como un interruptor que se cierra al tener polarización directa y se abre con polarización inversa. En la figura 3.5b se resume esta idea del interruptor. Ejemplo. Calcular la corriente y la tensión en la carga, empleando la aproximación del diodo ideal, en el circuito representado en la figura A. Solución. Como el diodo está polarizado en directa es equivalente a un interruptor cerrado. Por tanto, consideramos el diodo como un interruptor cerrado. Después podemos ver que toda la tensión de la fuente aparece a través de la resistencia de carga. El voltaje en la carga es 10 voltios. Con la ley de Ohm, la corriente por la carga es 10 miliamperios, que resultan al dividir 10 voltios entre 1 kiloohmio. Ejemplo. Calcular la tensión en la carga y la corriente por la carga en la figura B, usando un diodo ideal. Solución. Una forma de resolver este problema consiste en aplicar el teorema de Thevenin a la izquierda del diodo. Mirando desde el diodo hacia la fuente, vemos un divisor de tensión con 6 kiloohmios y 3 kiloohmios. La tensión de Thevenin es de 12 voltios y la resistencia de Thevenin es de 2 kiloohmios. La figura C muestra el circuito de Thevenin conectado al diodo. Ahora que tenemos un circuito serie, podemos ver que el diodo está polarizado en directa. Por consiguiente, consideramos el diodo como un interruptor cerrado. Entonces el resto de los cálculos son los siguientes. La corriente en la carga es igual a 12 voltios entre 3 kiloohmios, que nos da una respuesta de 4 miliamperios, y el voltaje en la carga es el resultado de multiplicar 4 miliamperios por 1 kiloohmio, dando como resultado 4 voltios. No tienes que usar el teorema de Thevenin. Se puede analizar la figura B, visualizando el diodo como un interruptor cerrado. Entonces tiene 3 kiloohmios en paralelo con 1 kiloohmio, equivalente a 750 ohmios. Usando la ley de Ohm, se puede calcular una caída de tensión de 32 voltios a través de 6 kiloohmios.
El resto del análisis produce la misma tensión en la carga y la misma corriente por la carga. La segunda aproximación. La aproximación ideal es siempre correcta o cierta en la mayoría de las situaciones de detección de averías, pero no siempre estamos detectando averías. Algunas veces queremos un valor más exacto para la corriente y la tensión en la carga. Es entonces cuando tiene sentido la segunda aproximación. La figura 3.7a presenta el gráfico de la corriente en función de la tensión para la segunda aproximación. El dibujo indica que no hay corriente hasta que aparecen 0.7 voltios en el diodo. En este punto el diodo se activa. De ahí en adelante solo aparecerán 0.7 voltios en el diodo, independientemente del valor de la corriente. La figura 3.7b muestra el circuito equivalente para la segunda aproximación de un diodo de silicio. El diodo se asemeja a un interruptor en serie con una barrera de potencial de 0.7 voltios. Si la tensión de Thevenin de la fuente es, por lo menos, de 0.7 voltios, el interruptor se cerrará. Cuando conduce, la tensión en el dispositivo será de 0.7 voltios para cualquier corriente directa. Por otro lado, cuando la tensión de Thevenin es menor que 0.7 voltios, el interruptor se abrirá. En este caso, no hay corriente a través del diodo. Ejemplo. Usar la segunda aproximación para calcular la corriente por la carga, la tensión en la carga y la potencia en el diodo en la figura 3.8. Solución. Como el diodo está polarizado en directa, es equivalente a una batería de 0.7 voltios, lo que significa que la tensión en la carga iguala a la tensión de la fuente menos la caída de tensión en el diodo. El voltaje en la carga es 10 voltios menos 0.7 voltios, que dan 9,3 voltios. Con la ley de Ohm, la corriente por la carga es 9,3 voltios entre 1 kiloohmio, lo cual da 9,3 miliamperios. La potencia en el diodo vale 0.7 voltios multiplicado con 9,3 miliamperios, dando 6,51 miliwatts. Ejemplo. Calcular la tensión en la carga, la corriente por la carga y la potencia en el diodo en la figura 3.9a, empleando la segunda aproximación. Solución. De nuevo, utilizamos el teorema de Thevenin para el circuito a la izquierda del diodo. Como antes. La tensión de Thevenin es 12 voltios y la resistencia de Thevenin es de 2 kiloohmios. La figura 3.9b muestra el circuito simplificado. Como la tensión en el diodo es 0.7 voltios, la tensión en la carga vale 3,77 miliamperios, que resultan de dividir lo que se de restar 12 voltios con 0.7 voltios, entre 3 kiloohmios. La tensión en la carga es 3,77 voltios, que es el resultado de multiplicar 3,77 miliamperios con 1 kiloohmio. Y la potencia en el diodo es igual a 2,64 miliwatts, los que resultan de multiplicar 0.7 voltios con 3,77 miliamperios. La tercera aproximación. En la tercera aproximación de un diodo se incluye la resistencia interna RB. La figura 3a10 muestra el efecto que RB tiene sobre la curva del diodo. Después de que el diodo de silicio comienza a conducir, la tensión aumenta lineal o proporcionalmente con los incrementos de la corriente. Cuanto mayor sea la corriente, mayor es la tensión, al tener que incluirse la caída de tensión en la resistencia interna a la tensión total del diodo. El circuito equivalente para la tercera aproximación es un interruptor en serie con una barrera de potencial de 0.7 voltios y una resistencia RB, figura 3-10b. Ejemplo. El diodo 1N4001 de la figura 3-11A
tiene una resistencia interna de 0.23 ohmios. ¿Cuál es la tensión en la carga, la corriente por la carga y la potencia del diodo? Solución. Sustituyendo el diodo por su tercera aproximación obtenemos la figura 3-11b. La resistencia interna es suficientemente pequeña como para ignorarla porque es menor que un centésimo de la resistencia de carga. En este caso, podemos usar la segunda aproximación para resolver el problema. El voltaje 1 es 9,3 voltios. La corriente en la carga es 9,3 miliamperios. Y 6,51 miliwatts, respectivamente. Ejemplo. Repita el ejemplo anterior para una resistencia de carga de 10 ohmios. Solución. La figura 3-12a representa el circuito equivalente. La resistencia total vale 0.23 ohmios más 10 ohmios, lo que da 10 y 23 ohmios. La tensión total a través de RT es 9,3 voltios, los cuales resultan de restarle 0.7 a 10 voltios. Por lo tanto, la corriente por la carga vale 0.909 amperios, que salen al dividir 9,3 voltios entre 10 y 23 ohmios. La tensión en la carga es 9,9 voltios, los cuales salen de multiplicar 0.909 amperios con 10 ohmios. Para calcular la potencia en el diodo necesitamos saber la tensión del diodo, que se puede obtener de dos formas. Podemos restar la tensión en la carga de la tensión de la fuente. A 10 voltios le restamos 9,9 voltios, el resultado es 0.91 voltios. O podemos usar la ecuación 3A5. 0.7 voltios más lo que resulta de multiplicar 0.909 amperios por 0.23 ohmios. El resultado es 0.909 voltios. La ligera diferencia en las dos respuestas se debe al redondeo de los cálculos.